Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primer hijo del matrimonio entre Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química, y Joyce Annette Flint, una mujer que luchaba con problemas de salud mental desde joven. Su infancia, en apariencia, fue similar a la de muchos otros niños en Estados Unidos durante los años 60. Pero tras la fachada de normalidad, se escondían señales tempranas de un trastorno profundo. La familia Dahmer se mudó en varias ocasiones durante los primeros años de vida de Jeffrey. Cuando tenía alrededor de 8 años, se instalaron en Bath, Ohio, un suburbio relativamente tranquilo. En su nuevo entorno, Jeffrey comenzó a mostrar una obsesión poco común por los animales en estado de descomposición. Los disecaba o los almacenaba en frascos de vidrio. A ojos de muchos, estos comportamientos eran solo curiosidades infantiles, aunque algunos vecinos y familiares empezaron a sentirse incómodos con sus intereses. En la escuela, Jeffrey era un niño reservado, inteligente, pero solitario. Comenzó a aislarse cada vez más. Su padre, años más tarde, recordaría que su hijo parecía perder la chispa que alguna vez lo había caracterizado. Al entrar a la adolescencia, Dahmer comenzó a desarrollar una lucha interna con sus preferencias. En una época y lugar donde otras preferencias eran ampliamente rechazadas, Jeffrey mantuvo sus deseos en secreto, lo que aumentó su aislamiento emocional y psicológico. Sus padres comenzaron a tener discusiones frecuentes. Joyce sufría de depresión severa y tomaba medicamentos de forma regular. Lionel, por su parte, estaba absorto en sus estudios de posgrado y sus responsabilidades laborales. La relación se deterioró y en 1978, poco después de que Jeffrey terminara la preparatoria, sus padres se separaron. Este evento marcó un punto de quiebre definitivo. Fue también en ese mismo año que Dahmer cometió su primer crimen, el 18 de junio de 1978. Poco después de cumplir 18 años, Dahmer recogió a Stephen Hicks, un joven de 18 años que hacía autostop. Según el propio Dahmer confesó años más tarde, lo llevó a su casa con la excusa de tomar unas cervezas. Cuando Hicks quiso marcharse, Dahmer lo dejó inconsciente con una pesa de gimnasio y luego lo estranguló hasta la muerte. El cuerpo fue disuelto y los restos fueron enterrados en el patio de su casa familiar. Posteriormente, Dahmer lo desenterró, los pulverizó y los esparció en el bosque. Este primer crimen no fue producto de una explosión emocional descontrolada, sino de una planificación consciente, motivada por el deseo de evitar el abandono y el impulso, según relataría él mismo. A pesar de la gravedad de este crimen, Dahmer no volvió a cometer crímenes durante casi una década. En este periodo, intentó en varias ocasiones adaptarse a la vida adulta. Se enlistó en el ejército, pero fue dado de baja en 1981 por problemas con el alcohol. Pasó un tiempo sin rumbo fijo, viviendo con su abuela en West Allis, Wisconsin. Allí, sus impulsos comenzaron a resurgir. El segundo crimen de Jeffrey Dahmer ocurrió en 1987, casi una década después del primero. Esta vez, la víctima fue Stephen Tuomi, a quien conoció en un bar de Milwaukee. Según Dahmer, no recordaba haber cometido el crimen. Simplemente, despertó junto al cuerpo sin vida de Tuomi, en una habitación de hotel. A partir de ese momento, Dahmer entró en una espiral de crímenes, cada vez más frecuentes y más perturbados. Entre 1987 y 1991, desvivió a 16 hombres más. Todos eran jóvenes, la mayoría de origen afroamericano o asiático. Dahmer tenía un patrón. Los conocía en bares,
o estaciones de autobuses. Los invitaba a su departamento con la promesa de dinero por posar para fotos. Y una vez allí, los desvivía. La policía, en más de una ocasión, tuvo la oportunidad de detenerlo. El caso más paradigmático fue el de Conerak Sintasomphone, un adolescente de 18 años que logró escapar parcialmente, en un mal estado, hasta ser encontrado por dos mujeres en la calle. Cuando llegó la policía, Dahmer convenció a los oficiales de que era su pareja y que todo era parte de una discusión doméstica. El menor fue devuelto a su agresor. Horas después, Dahmer terminó con él. Los errores policiales, combinados con el racismo institucional y la estigmatización de las relaciones no convencionales, permitieron que Dahmer siguiera operando con impunidad. El apartamento 213 del complejo Oxford, en el 924 de la North 25th Street de Milwaukee, se convirtió en el epicentro de una serie de horrores inimaginables. Fue en ese espacio, entre 1990 y 1991, donde Jeffrey Dahmer perfeccionó su macabro ritual. Allí, llevó a sus víctimas, les aplicó somníferos disueltos en licor o refrescos, y procedía a asesinarlas de manera sistemática. El patrón se repitió con atroz eficiencia. Dahmer tomaba fotografías de las víctimas, antes y después del crimen, almacenaba partes de la víctima, con la esperanza de mantenerlos con vida en un estado sumiso. Todos murieron. En medio de este ciclo de violencia, Dahmer mantenía una vida superficialmente estable. Trabajaba en la fábrica de chocolates Ambrosia Chocolate Company y era considerado un empleado puntual. Sus vecinos se quejaban constantemente del olor que provenía de su departamento, pero él siempre tenía una excusa: carne podrida, pescado, problemas con el congelador. Las autoridades, una vez más, no investigaron con profundidad. Durante ese periodo, Dahmer desvivió al menos a 8 personas en menos de 14 meses. Entre ellos estaban Anthony Sears, Raymond Smith, Edward W. Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Strother, Errol Lindsay, Tony Hughes y Conerak Sintasomphone. La mayoría de ellos eran jóvenes de entre 14 y 31 años, seleccionados por su físico y vulnerabilidad. Dahmer no solo los desvivía, sino que documentaba cuidadosamente sus crímenes. Tenía álbumes con fotografías Polaroid en distintas etapas del crimen. Su apartamento también contenía una especie de altar en construcción, hecho con velas negras y figuras esqueléticas. Según él, su propósito era tener un lugar donde meditar y estar en contacto con sus víctimas. El 22 de julio de 1991, Dahmer invitó a un hombre llamado Tracy Edwards a su apartamento. Fue el principio del fin. Durante el encuentro, Dahmer intentó esposarlo y amenazarlo con un objeto punzocortante. Sin embargo, Edwards logró mantener la calma y, tras ganarse su confianza, pidió ir al baño. En un descuido, logró escapar corriendo por la calle con una sola esposa en la muñeca. Edwards se encontró con una patrulla policial y denunció lo ocurrido. Cuando los oficiales Joseph Gabrish y Rolf Meller fueron al apartamento para investigar, lo que encontraron fue estremecedor. Al abrir el refrigerador, descubrieron restos de sus víctimas. Posteriormente, hallaron múltiples partes conservadas, contenedores con restos y decenas de fotografías de las víctimas. Jeffrey Dahmer fue arrestado de inmediato. Confesó con frialdad y lujo de detalles cada uno de los crímenes. Llevó a la policía a lugares donde había desechado cuerpos. Explicó sus técnicas y motivaciones. Y se mostró cooperativo en todo momento. La magnitud de sus crímenes estremeció no solo a Milwaukee,
sino al mundo entero. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992. La fiscalía presentó los testimonios, las pruebas fotográficas y los restos de las víctimas como evidencia. A diferencia de muchos asesinos en serie, Dahmer no intentó negar los hechos. Se declaró culpable, pero argumentó demencia para evitar una sentencia de prisión común. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La pregunta central era si Dahmer estaba mentalmente apto para entender el carácter criminal de sus actos. El equipo de defensa presentó a psiquiatras que lo diagnosticaron con diversos trastornos, incluyendo trastorno límite de la personalidad y un impulso demasiado compulsivo. Sin embargo, la fiscalía argumentó que su planificación meticulosa, el encubrimiento de los crímenes y sus declaraciones a la policía demostraban que sabía perfectamente lo que hacía. El jurado tardó solo unas horas en emitir un veredicto. Dahmer fue considerado legalmente cuerdo y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 957 años en prisión. Fue enviado a la Institución Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. Allí, en sus primeras entrevistas, expresó arrepentimiento y pidió perdón a las familias de las víctimas. Algunos lo consideraban un monstruo, otros un enfermo mental. En cualquier caso, estaba encerrado, aparentemente, para siempre, el 28 de noviembre de 1994. Después de poco más de 2 años tras las rejas, Jeffrey Dahmer fue desvivido en prisión. Fue atacado por otro recluso, Christopher Scarver, mientras realizaban tareas de limpieza. Scarver utilizó una barra de metal para lesionar a Dahmer y a otro preso, Jesse Anderson, hasta desvivirlos. La muerte de Dahmer desató una nueva ola de debate público. Algunas personas expresaron alivio, otras preocupación por el estado del sistema penitenciario. Scarver, quien había sido diagnosticado con esquizofrenia, afirmó que actuó por mandato divino, asegurando que Dahmer no mostraba remordimiento y hacía bromas macabras sobre sus crímenes. Los restos de Dahmer fueron cremados y sus cenizas divididas entre sus padres. El caso fue cerrado con su muerte, pero las preguntas quedaron. ¿Cómo pudo el sistema haber fallado tantas veces? ¿Qué lo llevó a convertirse en uno de los criminales seriales más perturbadores del siglo XX? Décadas después de su muerte, el nombre de Jeffrey Dahmer continúa siendo sinónimo de horror. Su caso sigue siendo objeto de análisis psicológico, criminalístico y sociológico. Documentales, libros, películas y series de televisión han abordado su historia desde múltiples perspectivas. No obstante, muchas de estas representaciones han sido criticadas por las familias de las víctimas, quienes acusan a los medios de lucrar con el dolor ajeno y de glorificar a un asesino. El caso de Dahmer no solo dejó una secuela de víctimas mortales, sino también de heridas sociales, como negligencia policial. En Milwaukee, todavía se recuerda con pesar cómo tantas advertencias fueron ignoradas. El complejo de departamentos Oxford fue demolido. Hoy, en su lugar, hay un terreno baldío, sin placas ni monumentos. Algunos lo consideran un acto de respeto, otros, una forma de enterrar la memoria colectiva. Jeffrey Dahmer fue más que un asesino serial. Representó una combinación letal de impulsos incontrolables, traumas no tratados y fallas sistemáticas de la sociedad. Su historia, contada desde los archivos forenses, entrevistas judiciales, informes policiales y testimonios de las familias, sigue siendo una advertencia sobre lo que ocurre cuando se ignoran las señales.